tal vez en la imagen está una persona de espalda y sus ancestros lo están abrazando. Muchos no logran salir de sus batallas. ¿Por qué? Porque tienen lazos ancestrales, hermano. Tienen lazos ancestrales que no logran salir de esa batalla porque los lazos ancestrales lo tienen cautivado en su alma. Y aunque la persona batalle, luche, hermano, cuando se hace en ignorancia, por eso yo decía que es muy importante, hermano, el tener el entendimiento y el alumbramiento de la palabra revelada en nuestra vida, porque muchas veces no entendemos por qué siempre estamos batallando con lo mismo. Y decimos, ¿por qué estoy batallando con esto? Si esto también lo padeció mi papá, o esto lo padeció mi mamá, y también de esto padeció mi abuelo, mi abuela. ¿Por qué estoy yo con esta batalla y no logro salir de ella? Pero es porque hay lazos, hermano, hay lazos ancestrales. Entonces es tan interesante esto porque es la sangre de Cristo en contra de las sangres. Oiga, la multitud de sangres, hermano. Entonces yo quiero, antes de empezar, orar. Amén. Ayúdeme, Padre Santo, en esta preciosa noche, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias por darnos, Padre Santo, este momento, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Queremos entrar y conocer, Señor, esta palabra que tú has dado, Señor, la cual yo he atesorado, Señor, la cual yo he comido, he rumiado, Señor, y ahora pues la puedo exponer delante de mis hermanos, Señor, para que sea de bendición, Señor, y que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad, Señor. Hoy, Padre Santo, en tu nombre poderoso, te pedimos, Señor, que tu palabra sea como espada de doble filo que separa el alma del espíritu. Que tu palabra venga, Señor, a llenar nuestros corazones. Espíritu Santo, muy respetuosamente yo te pido que con pluma de escribiente escribas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esa palabra podamos, Padre Santo, atesorarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale palmas al Señor, hermano. Entonces, quiero entrar aquí a hablar acerca de esto. Hay trabajos ancestrales que Dios muestra para que seamos liberados y que tenemos que romper con esa atadura ancestral entre la sangre contra las sangres, la sangre de Cristo contra las sangres generacionales. Entonces yo voy a estar mencionando esto desde las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios es un Dios generacional, porque Dios es un Dios de pactos, porque Dios dijo: yo voy a visitar la maldad de aquellos que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dice: yo hago bendición y hago misericordia a millares de generaciones, pero oiga esto, de los que aman mi nombre, de los que me aman a mí. Entonces Dios es un Dios, hermano, generacional. Dios está interesado en que nuestras generaciones le busquen, hermano. Dios está interesado en que nuestras generaciones, hermanos, tengan la restauración necesaria para poder ser alcanzados y llevados con Él. Por eso es que cuando Él dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, pero la cuarta generación es su nombre, el suyo. Entonces usted puede decir: yo soy la cuarta generación. Entonces, hermano, Dios es un Dios que ha hecho pacto para bendecir nuestras generaciones, porque sabemos que el alma está en la sangre. Oiga, el corazón y la sangre es la información genética que está en los cromosomas, que dan una información de todo carácter genético. Oiga, ¿qué es lo que traslada la información genética a nuestra vida, hermano, de la que recibimos? Muchas veces nosotros hemos recibido aún hasta el carácter de nuestros padres. No solo lo físico, sino también el carácter, la forma de ser, incluso hasta el parado muchas veces, hermano. La forma de reírnos y todo. ¿Por qué? Porque somos una copia, ¿verdad? Una fotocopia bien hecha, ¿verdad? Entonces mire esto. Al hablar de la sangre contra las sangres,
es la sangre de Cristo contra la sangre que corre en nuestras venas y que ha sido transferida a través de nuestros ancestros. Tenemos una información genética. Batallamos no solo con el adversario, sino contra nosotros mismos y contra los ancestros. Oiga, por eso es que tenemos que saber que la batalla no solamente es contra Satanás, sino que muchas veces la batalla es contra nosotros mismos, donde hay concupiscencia, donde hay deleites, oiga, un mal deleite, donde hay deleite de la carne, hermano, donde una persona quizás ha recibido a Cristo, pero todavía trae cosas del mundo, que estuvo por mucho tiempo en el mundo y ahora recibió a Cristo y empieza un proceso de desintoxicación, le llamo yo, desintoxicación espiritual en su vida, donde tiene que empezar a dejar muchas cosas que quizás están atando su vida. Yo conozco que también cuando Cristo, hermano, se le aparece a alguien, puede hacer la transformación así. Entonces muchos dicen, es que yo acepté a Cristo, pero desde el momento que lo acepté, las ganas de fumar se me fueron. El deseo del pecado se fue de mi vida, pero hay otros que están atados y que es necesario un proceso de liberación en sus vidas. ¿Por qué? Porque esa información está genéticamente en su ADN. Entonces tenemos que saber esto, hermano, que a muchos les cuesta. Y no por eso te decimos, por chica, si yo cuando acepté a Cristo, instantáneamente dejé el cigarro, instantáneamente dejé el pecado, pero está en Cristo y todavía le cuesta, ¿sí? Porque no sabemos si él está atado, tiene ataduras, está incluso en su ADN, en su genética. Entonces, mire, para ir entendiendo lo precioso de la sangre, oiga esto, Génesis 4, 8 al 11. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, oiga hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, oiga. Entonces, qué interesante esto, hermano, saber y ver aquí que le está diciendo la voz de la sangre, oiga. ¿Por qué? Porque en la sangre está el alma. Porque en la sangre, hermano, está también esos cromosomas y está esa información genética. En la sangre está, hermano, los recuerdos. En la sangre está, hermano, lo que fue transmitido a nuestra vida. Y acuérdese que aquí le está diciendo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, oiga. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre, oiga. La sangre de tu hermano. Qué tremendo eso, hermano. Porque era su alma clamándole a Dios. Entonces por eso le digo, ¿qué elemento es la sangre para nosotros, hermano? Por eso tenemos que ir comprendiendo esto. En Hebreos 12:24, en la versión King James, dice, ya Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla, oiga, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo habla, hermano. Y nos justifica. Por eso cuando el Señor nos mira a nosotros, hermano, y el acusador está delante de Dios y está diciendo, sí, mira lo que hace, y no es que es tu hijo, pues, sí, pero yo lo que miro en él es la sangre de mi amado Hijo Jesucristo, que lo está justificando, está hablando y está diciendo misericordia, hermano. Dice, la sangre rociada que habla mejores cosas que la de Abel. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Abel estaba pidiendo justicia y la sangre de Cristo nos hizo a nosotros justicia. Hermano, qué precioso. La sangre de Cristo nos justificó a nosotros. Mientras la sangre de Abel está reclamando, ¿cuándo vas a vengar? Está reclamando venganza. La sangre de Abel está reclamando venganza y la sangre de Cristo está justificándonos, hermano.
Mire qué preciosos. Entonces dice que habla mejores cosas que la de Abel. Oiga esto, Cristo va a la cruz a dar su sangre preciosa y es más poderosa que la de Abel. Cuando Abel fue cortado de la tierra, Satanás también cortó su descendencia. Oiga, hermano, ahora viene el Señor y le cambia los planes al enemigo. ¿Sabe qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Voy a cortarle la herencia a este. Cuando se lo descabecharon de la tierra, le estaban cortando a él también su genética, su herencia. Pero Dios, hermano, cambia los planes a Satanás y le dice: él murió, pero yo voy a levantar nueva descendencia a través de mi Hijo Jesucristo. Aleluya. El Señor dice, y le cambia los planes al enemigo, deja que Jesús vaya a la cruz y como consecuencia nosotros somos su descendencia, hermano. Aleluya. Por eso el Señor se tuvo que levantar, hermano, el tercer día. ¿Sabe por qué? Porque tenía que dejar herencia. El pacto que hizo en la cruz del Calvario te dio a ti la oportunidad y la bendición de ser llamado hijo, de ser llamado hijo de Dios. Entonces, mire, hermano, qué precioso esto. Satanás pensó que allí terminaba todo, pero con la sangre bendita nos compraría a nosotros. Como simiente preciosa, esto nos va a ayudar a darle valor a la sangre de Cristo para que desaparezca toda influencia negativa en nuestra vida. Y por eso es que, hermano, entre más tomamos la Santa Cena, más nos parecemos al Señor. Y entre más nos ministra la Santa Cena, hermano, más genética de Cristo adquirimos en nuestra vida. Entonces, mire, 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa, oiga, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Perdónenme si me escucha algo jarano, pero estoy malo la gripe. Pero yo que estaba diciendo, el frío está en la mente, sí me afectó al cuerpo. Aleluya, santo el Señor, hermano. Pero yo estoy contento dando la palabra, hermano. Yo estoy contento. Entonces, hermano, dice que nosotros no fuimos comprados, hermano, con cosas corruptibles que perecen, hermano. Que nosotros no fuimos comprados ni aún con todo el dinero que tuviera el más millonario, billonario, trillonario del mundo, hermano. No puede comprar, hermano, nuestra salvación. Por eso dice que aún con oro, con plata, sino con la sangre, hermano, el valor que tiene. Yo quiero hacerte entender esa noche que el valor que tiene la sangre de Cristo en nuestra vida, hermano, porque nos cambia nuestra genética, porque entra a nuestro organismo, porque hace y muta y cambia cosas que dentro de nosotros aún ni siquiera sabemos que están, hermano. Pecados ocultos, transgresiones ancestrales, hermano, que a veces han tenido atada nuestra vida. Allí, hermano, desaparecen. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Dice, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien esto, cuando hablamos de la sangre, hablamos de un círculo. Sangre, ancestros, herencia genética. Oiga, cuando hablamos de sangre, estamos hablando de este círculo, de sangre de nuestros ancestros y de herencia. Por eso, hermano, es muy importante tener el conocimiento ahora. Por eso yo le decía que muchas veces, hermano, el enemigo, quizá estuvieron nuestros padres batallando y siendo cristianos, quizás, hermano, y no salían de esas confrontaciones y no las pudieron vencer. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento. Pero hoy que usted y yo tenemos el conocimiento de ese poder extraordinario y que podemos romper todo lazo ancestral, hermano, lo hacemos valedero en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ese conocimiento y el conocimiento nos hace sacar de las tinieblas. En hebreo, los israelitas, para ellos
Las tinieblas es sinónimo de ignorancia, de oscuridad. Entonces, cuando nos alumbra Cristo, cuando nos alumbra la presencia de Dios, nos alumbra el conocimiento y nos sacan de la oscuridad hacia la luz eterna. Entonces tenemos que saber que esto es un círculo, que hay ancestros, que hay sangre de ancestros, genética y herencia. 6 tipos de herencia, oiga. La herencia material. Hay herencia material, hermano, y creo que todos queremos heredarle algo material a nuestros hijos. Todos queremos. Yo quisiera tener unos 10 terrenos, para tener uno para la iglesia grandotota, el más grande, de 2 manzanas, aleluya. Ya tener algo grande, hermano. Todos queremos heredarle a nuestros hijos. Y se puede heredar lo material, hermano. Pero mire, hermano, también por lo material muchos se han matado, ¿o no? Muchos se han matado cuando se han repartido la herencia material. Hay casos donde se han hasta macheteado, se han matado porque no están de acuerdo con la parte que les tocó. Entonces la herencia material de nada nos aprovecha si no estamos de acuerdo con lo que nos toca a cada uno, ¿verdad? Por eso es recomendable a uno de padre dejar el testamento hecho, hermano, antes de partir. Porque para que no se hagan estos casos. Nosotros tuvimos con el caso de mi suegro, cuando él partió a la presencia del Señor, la casa estaba intestada. Tuvimos que pagar un abogado para que la casa pues se partiera a la mitad, ¿verdad? Mi esposa y la mitad mi cuñado. Y después, pero la casa había que pasársela a mi suegra. Y antes de que ella partiera, ella dio de herencia a ellos lo material, va. Pero está la herencia genética. Y la herencia genética, hermano, la herencia genética es lo que nosotros heredamos a nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces sacan hasta el mismo. Aunque yo siempre le digo a Eliseo, porque me dicen que él es el que más se parece a mí, le digo, sí, pero vos sos una copia, el original soy yo. Entonces él más atrevido me dice, sí, pero vos sos la copia, y yo soy la copia de la copia, y el original es tu papá, me dice. Entonces, me quedo ahí, va. Pero mira, hermano, cuando es herencia genética, es hasta el modo de caminar, en los rasgos físicos que nosotros podemos heredarle a nuestros hijos. Está la herencia generacional. Oiga, lo que menciona la Biblia. De generación en generación dice, cantaremos y alabaremos su santo nombre. La herencia generacional es para enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor con todo su corazón, a querer que ellos, hermano, busquen y sirvan al Señor aún más que uno, hermano. Que si a uno lo llamó el Señor al ministerio, pues a ellos que los llame, que los envíe a las naciones. Uno quiere eso, hermano. Herencia generacional que habla la Biblia. Hay herencia de iniquidad, oiga. Y esto lo voy explicando, la herencia de iniquidad. Y esa es cuando la palabra del Señor dice, lo que dije al principio, cuando dice, porque yo soy Jehová celoso, fuerte y celoso, que visita, dice, la maldad y la iniquidad, oiga, de aquellos que me aborrecen, oiga. Entonces la condición es, ¿por qué los visita el Señor a ellos? Pero los visita para castigarlos. ¿Por qué? Porque lo aborrecen. Pero es aquello, hermano, cuando dice aborrecimiento aquí, está hablando más profundo, hermano. Está hablando de gente, hermano, que practicó hechicería, brujería, y que sus generaciones, hermano, cayeron en iniquidad. Y que tienen que ser rescatadas por Cristo, porque si no, ese ciclo sigue con ellos. Por eso el Señor los visita, hermano, pero para castigarlos. La herencia no genética, telegonía. Esto es un poquito complicado de explicar. Ay, Padre Santo, que me meto a unos callejones. La herencia de la telegonía. Hay casos, hermano, donde la persona ha estado. Hay casos donde la persona ha estado, quizás, involucrada sexualmente con otra persona. Y la persona queda esperando
y resulta que no se parece el niño a esa persona, al esposo, sino que se parece a la anterior pareja. Eso es una herencia, telegonía, porque hay médicamente esa investigación, hermano. Entonces, eso es muy tremendo. La herencia tara. La herencia tara, hermano, esta herencia es cuando se puede heredarle una forma y un estilo de vida a alguien. Donde la persona, mire, pues, le voy a poner este ejemplo, como una herencia tara. Yo sé que usted lo va a entender porque creo que mira el programa. Hay una señora en un programa que se llama Vecinos. ¿Sabes? Una señora que se la lleva de que tiene mucho dinero y no tiene nada. Y esa es una herencia tara que le puede heredar a los hijos. ¿Por qué? Es alguien que quiere vivir un estatus de vida y no tiene para sufragar ese estatus de vida, que es una apariencia. Entonces los hijos se forman de eso, ¿va? Entonces vienen los hijos y dicen, es que mi papá, ¿verdad? Usted sabe que me van a traer el bebé. O sea, hermano, esa es una herencia tara, pero va más allá. Mire, la herencia material muchas veces causan conflictos. Una herencia mala vida. Porque a veces se puede heredar materialmente algo, hermano, mal habido. ¿Verdad? Algo que tal vez este hermano no se ganó con el esfuerzo y el sudor del trabajo, hermano. Pero se puede dar esa herencia mala vida. Si no, mira aquellos que están allá dentro de un congreso. Mire pues, la herencia genética son rasgos físicos, información de ADN, caracteres. La herencia generacional, un espíritu cíclico que va de generación en generación, persiguiendo y afectando el alma. Oiga, esa es la herencia generacional. Y también así como hay esta herencia generacional, que es un espíritu cíclico, que va de generación a generación persiguiendo, oiga, persiguiendo y afectando el alma. ¿Sabe por qué? Porque alguien de la generación abrió puertas. Y ahora entonces, como la persona no tiene conocimiento, no puede romperlo. Y eso va afectando de generación en generación hasta que se levanta alguien y que le alumbra la palabra de Dios y rompe con eso. Pero también del lado de la bendición, también, hermano, donde hay la presencia de Dios, empieza a bendecir, porque dice, pero yo, dice el Señor, bendigo hasta millares de generaciones de los que aman mi nombre. Entonces, así como las tinieblas pueden afectar generacionalmente, también el Señor a través de su Espíritu Santo puede tomar a nuestros hijos. Si nosotros se los dedicamos, mire hermano, por eso qué especial y qué peso ante las potestades tiene presentar a nuestros hijos ante el altar. Perdón, hermano. Tengo mocos y qué. No tengo mocos, no, es para que no se me duerma usted. Pero mire, hermano, es tan interesante esto y de poder delante de Dios presentar a nuestros hijos ante el altar. Y no importa, allá en Dios es Amor se presentó una vez a un joven de 20 y algo de años que sus padres nunca lo habían presentado. No importa la edad, lo que importa es, no va a pedir que lo chiniemos, va a que lo levantemos en alto, porque voy a traer un montacargas. Mire, hermano, no importa la edad, lo importante es presentarlos ante el altar. ¿Por qué? Porque se rompe todo lazo ancestral. Cuando los hermanos vienen y presentan a sus hijos delante del Señor, lo estamos poniendo en el altar de la misericordia y le estamos declarando que Él, hermano, está haciendo una nueva generación y se rompe todo ancestro. Por eso es importante, hermano, presentarlos ante el altar. Entonces, mire, la herencia e iniquidad, los que son reclamados porque se abrió puertas por un hechizo, oiga, por un pacto de sangre, prácticas de adivinación. Esos pactos de sangre, hermano. Por eso, mire, hermano, perdone que me voy a meter al matrimonio. Yo sé que aquí hoy es culto de jóvenes, pero igual, cuando alguien, hermano,
Cuando algún joven decide entregarle y que el otro ingrato, hijo del diablo, por no decir otra cosa, hermano, y está y le dice, dame pues, dame, que si me amás, demostrámelo. Dame pues la prueba de amor. Y viene la jovencita sin conocimiento de Dios, hermano. En el nombre de Jesús te vas, Satanás mentiroso, le debería decir, va. Te reprendo, diablo mentiroso. Pero cuando la niña, la jovencita pasa a ese punto y los dos pasan a ese punto de contacto, hermano, hay un pacto de sangre. Y si la jovencita no se queda con él más adelante, hermano, sigue atada a esa persona. Por eso es necesaria la administración del pan y el vino, hermano. Pero aun cuando la persona ya no, oiga, aun cuando la persona ya pasó ese proceso y está con su esposa y tienen una intimidad, hay pacto siempre de sangre. ¿Por qué? Porque los órganos genitales, tanto de la mujer como del hombre, tienen, hermano, un montón de, ay, se me fue la parte esta que dije que el domingo, pero tiene vasos sanguíneos. Entonces hay un pacto de sangre siempre. Entonces cuando alguien viene y dice, hagamos, y se pinchaban el dedo, yo tengo aquí, por cierto, que él me metió una grapa, mire, y no me paraba la sangre. Y en lugar de sacármela, me la corrí más. Y me salió, y dejé mi papelería con los depósitos todo manchado de sangre. Entonces, pero alguien se pinchaban y yo me iba a pinchar y se pinchaban y se tocaban así. Y decían, no te voy a olvidar. Entonces, muchos pueden quedar pactados aún por las palabras, hermano. David quedó, que el alma de aquel Jonatán, hermano, quedó ligada por las palabras que ellos se dijeron. Entonces, aún las palabras hacen pacto. ¿Por qué estamos hablando de pactos, hermano? O sea, la muchachita le dice, por un momento de emoción y todo, y quizá pensó que era un juego y dice, nunca te voy a olvidar. Las tinieblas se toman en serio eso. Quizá muchos piensan, es un juego, es porque me dejé llevar por mi sentimiento, por mi emoción. No, por eso, hermano, es tan necesario, y por cierto, hermano, es tan necesario hacer, esto para los matrimonios que estamos aquí, para los que estamos casados, es necesario hacer renovación de pacto, hermano. Es necesario hacer una renovación de pactos. Entonces, hermano, yo ahorita acabo de cumplir 25 años y nosotros con mi esposa vamos a renovar pacto. Porque es con la palabra con que uno se liga a la persona también. Entonces, mire, tiene que tener cuidado esto porque es por un pacto de sangre, práctica de adivinación. Oiga, práctica de adivinación. Mucha gente puede quedar ligada a eso sin saber que está practicando adivinación. Por eso, alguien que le diga, ay, su hijo no para de llorar toda la noche, le hicieron ojo, pásele un huevo. No, hermano, mejor cómaselo frito. A mí me gustan estrellados. Con chirmolito, dice la hermana. Práctica de adivinación. La herencia no genética o telegonía. Oiga, este es un tema bien profundo y delicado. La telegonía es una teoría científica que afirma que la transmisión de la herencia genética podría tener ciertos caracteres de otro macho que se hubiera apareado con la hembra anteriormente. Oiga, esto es científicamente. Perdón, hermano, esto es muy profundo. Y créame que sí se da. Y tal vez la persona dice, pero yo te juro que yo no he estado con otra persona. Pero quedó ahí esa información genética de la otra persona. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, mi hermano, esto es delicado y hay que administrarlo. Es una de las herencias que puede ser, hermano, utilizadas por Satanás. La herencia tara no necesariamente puede ser genético, pero con defectos psicológicos, con afectos negativos de algunas situaciones, cuando la gente se acostumbra a vivir con estilos de vida no adecuados, vamos a recibir cosas buenas o malas como herencia de nuestros primogenitores.
esta herencia, hermano, esta herencia tara, también se da, hermano, cuando alguien, y esto es muy delicado, hermano, cuando, voy a poner un ejemplo, hay una persona, tengo mi hermano, tengo mi hermano, ¿verdad? Tengo mi hermano, y yo me voy, y mi hermano, en el nombre de Jesús reprendo, ¿va? Viene y se intimida con mi esposa, y nace un niño. Eso es herencia tara. Hay casos así donde las propias hermanas han tenido el mismo esposo y han salido hijos. Eso es herencia tara, que hay que romperlo con la sangre de Cristo y la administración de la Santa Cena. Entonces, mire, eso es delicado, hermano. ¿Cómo define usted un ancestro? Es una pregunta para usted. Gracias por el agüita. ¿Cómo define usted un ancestro? Padre Santo, creo que nos va a dar tiempo, son las 12, hermano. Si le digo que son las 12, sale corriendo, hermano. Yo, mire, mañana quería hablar algo muy importante, hermano. Pues, todo es importante en el reino del Señor. Yo sé que esto está bendiciéndolo a usted. ¿Cómo define usted un ancestro? Los ancestros o herencia, todo lo que nosotros somos ha sido dado por nuestros ancestros en información genética. Los antecedentes de generaciones ahora están en nuestros genes. Esto es lo que nos lleva a tener batallas en las sangres. En un momento de nuestra existencia no aportamos nada, sino que todos nos lo dieron después de aportar. Después aportamos de lo que hacemos con información genética nueva. Se potencializan los antecedentes de generaciones pasadas. Ahora todo lo malo está en nuestros genes. Oiga esto, mire qué tremendo. Yo no aporto nada. Venite, Yuli. Yo no aporto, yo estoy joven y yo no aporto nada. Entonces vengo yo, me uno con mi esposa. Hagamos caso de que es mi esposa. No, sí, lo comparó con el púlpito, hermana. Está gordita, pero no tanto así, ¿verdad? Ya ves. Es mi esposa. Entonces, ella aporta 23 cromosomas y yo aportamos y le damos a mi hija. Ahora, ella, hermano, ella ahorita no ha aportado nada, pero dentro de sus genes lleva información mía y de ella y de mis ancestros. De tal manera que cuando ya ella se une a su esposo, van a aportar ellos la genética que él recibió y la de ella, sumado a lo que ella hizo. Sabe que la genética está cambiando información constantemente. Lo que ella hizo y lo que él hicieron, heredan más lo que recibieron de mí y de mi esposa. ¿Ya me entendió? Gracias, hermano. Se potencializa. Entonces, hermano, en un momento yo no aporté nada, pero a la hora de aportar, yo voy a aportar en mi genética todo lo que yo tengo, lo que yo soy. Y si yo estuve unido en una ramera, si yo estuve unido con otro vínculo, hermano, si yo practiqué hechicería, si yo tengo toda esa información genética dentro de mí y la voy a aportar. Y lo que ella hace, lo que mi hija hace, más lo que yo le dé, se potencializa más. Entonces es necesario el conocimiento de la sangre de Cristo para romper. Dice, los antecedentes de generaciones pasadas, ahora todo lo malo está en nuestros genes. Todo, y yo quiero aclarar esto, todo lo malo y todo lo bueno. Porque no solo vamos a aportar cosas malas, sino que también aportamos lo guapo que somos. Los errores se convierten en horrores. Por ejemplo, Abraham y Sara, Faraón la tomó como mujer. Y en su segundo error tuvo que intervenir Dios. Oiga, cuando usted se recuerda de eso, cuando Faraón intentó tomar a Sara. Pero después el otro rey, dice la Biblia, que sí la tomó, que sí intimó con ella. Y Dios tuvo que cortar eso, hermano. Yo por eso digo, en el propósito de Dios estaba que ella fuera estéril en ese momento, para que no saliera una generación contaminada.
trastocada por el enemigo. Mire qué tremendo eso, porque Dios los libra. Mire, y en su segundo error tuvo que intervenir Dios. Isaac hizo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque le había sido dada una herencia tara. Entonces el temor que Abraham tuvo de ser muerto, también se lo pasó a su hijo Isaac. Isaac hace exactamente lo mismo con su esposa Rebeca. Hebreos 12:4, Biblia Jerusalén dice: no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre, ¿eh?, en vuestra lucha contra el pecado. Cuando dice derramar la sangre, ¿qué quiere decir? Que nosotros a veces batallamos, pero no hemos llegado al punto de nuestra genética, de cambiarla, de pedirle a Dios, de batallar en nuestra genética y decir: Señor, cambia mi genética, cambia mi sangre, Señor, para que lo que yo herede sea en bendición. Y se rompe a través de la administración del pan y el vino. Yo creo que no vamos a lograr terminar, hermano, hoy. Yo me estoy gozando, hermano. Sigo o paro, dijo un predicador por ahí. ¿Ah? Ya sabe quién es, ¿verdad? Sigo o paro. ¿Ah? Romanos 29:30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, oiga, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Oiga, yo le dije a mi hijo que me pusiera esto en rojo porque es tan importante. Mire, por eso es que antes de la fundación del mundo el Señor nos había predestinado. No estaba hecha la tierra, ya nos predestinaron. Y dice que a los que le predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a usted y a mí. Es que ese es el objetivo, hermano, ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y dice: para que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Te predestinaron desde la eternidad, hermano. Y tu llamamiento aquí en la tierra no fue casualidad. Te predestinaron y te llamaron, hermano. Te llamaron cuando tú oíste la voz de aquel que estaba predicando la palabra con poder. Tú sentiste algo en tu corazón y dijiste: no sé qué es, pero yo tengo necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque te habían predestinado. Aleluya. Y si aquellos que nacieron en un hogar donde se hablaba la palabra de Dios, hermano, donde a veces decimos: es que mis hijos son cristianos de nacimiento. No, hermano. Nuestros hijos tienen que llegar un día al conocimiento de Cristo y hacer la oración y decir: Señor, entra a mi corazón, te acepto como mi suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque eso les va a dar el conocimiento a ellos. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Como decía un hermano por ahí predicando, decía, uno de los apóstoles decía: si usted alquila un garage porque no tiene para un apartamento, y ahí tuvo que nacer su hijo, no porque nació en el garage, su hijo es carro. ¿Para qué no? Si nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, no son cristianitos. Tienen que llegar al momento de convertirse a Cristo y abrir su corazón a Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque a ellos también los predestinaron. Pero mire qué bendición, que ahora ellos tuvieron la oportunidad de nacer en un ambiente diferente, en un entorno diferente, hermano. Y no tuvieron que pasar por lo que muchos pasamos. Pues Dios, bendito Dios, hermano, desde pequeño me alcanzó el Señor. Me libró de tanto, hermano, porque conociendo mi modo y mi carácter, hermano, que yo era canelita fina, hermano, peleonero, bronquero. No me dejaba, hermano. Pero Dios cambió mi modo. Pero imagínense, si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, ¿saben cuántas cabezas debiera yo? ¿Sí? Pero hermano, yo sé que Dios me predestinó y me llamó. Y dice, hermano, dice: a los que llamó, a estos también justificó. Oiga, lo justificaron por la sangre de Cristo, hermano. Dice: y a los que justificó, a estos también glorificó.
esta es la parte que nos falta todavía. Nos falta, nos van a glorificar, hermano, porque ahorita estamos en el proceso de justificación en nuestra vida. ¿De qué es esa justificación? La desintoxicación espiritual que tenemos que atravesar en esta tierra, hermano. La metamorfosis espiritual. Dice, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre de vuestra lucha contra el pecado. O sea que para llegar a ser glorificado, hermano, tenemos que batallar con nuestra genética. Aleluya. Mire esto. Nosotros venimos predestinados por Dios, pero nuestra información genética que nuestros ancestros nos heredaron nos influencia a otras direcciones de la predestinación. ¿Sabe por qué? Porque como Satanás sabe que a nosotros nos predestinaron, pero Satanás sabe que a nosotros nos llamaron, no puede decir, ya no voy a intervenir delante de Dios y voy a intervenir con estos cristianos, hijos de Dios, y los voy a sacar, les voy a quitar la salvación. No, porque ya mismo, el mismo Dios nos predestinó. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás? Es truncar nuestro futuro. Él no nos puede decir que porque en la mente de Satanás piensa que nosotros le pertenecemos. Pero, hermano, usted ya le pertenece a Cristo. Ya antes de intervenir en su vida tiene que pedir permiso. Si usted no tiene argumentos que le entregó al enemigo, pero si usted se mantiene en santidad, él tiene que pedir permiso para afectar su vida. Y entonces dice, yo con este no puedo, porque se mantiene orando, porque es constante, porque es transparente, porque es fiel delante de Dios, pero lo que puedo hacer es truncarle su predestinación. Entonces, en lugar que sea novia, lo voy a truncar. ¿Para qué? Para que se quede en la tribulación y no se case. Qué tremendo. Entonces dice, nosotros venimos predestinados por Dios, pero nuestra información genética que nuestros ancestros nos heredaron nos influencian a otra dirección de la predestinación. Los ancestros enemigos del propósito de Dios. Oiga, todos nosotros tenemos enemigos del propósito de Dios. Satanás y su reino, con espíritus y demonios. La voluntad humana resistiendo la voluntad de Dios. Los ancestros con la genética, ataduras, influencias. Los ancestros influencian y alimentan la voluntad humana y dan lugar a las ataduras en la genética. ¿Qué hacen los ancestros? Alimentan la voluntad. Donde decimos, pues cuando yo estaba diciendo, ¿por qué yo hago esto? Si esto ofende al Señor, pero cuando siento ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque puede haber una influencia genética. Es que yo sé que esto me va a dañar a mí, me va a dañar mi matrimonio, pero porque estoy haciendo esto, no entiendo. ¿Por qué? Porque hay alguna atadura. Alguien que dice, ¿por qué no logro salir del vicio? Y oran por mí, yo quiero cambiar, Señor. Pero solo se ora porque solo el ministro ha orado por el vicio, por el espíritu inmundo que hay ahí, por la necesidad, porque también el vicio, el alcohol, hermano, y las drogas aparte que son espíritus inmundos, también se llegan a convertir en una necesidad del cuerpo, del alma, donde necesita. ¿Por qué? Porque su glándula pineal se afectó. Porque la glándula pineal, que hermano, le llaman los brujos y los hechiceros, le llaman el tercer ojo. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con eso, porque la glándula pineal se les afectó a ellos y ahora ellos necesitan. Y uno quizá que no ha estado en esa condición, no, a veces yo a veces no los puedo entender y saber qué necesidad y están temblando. Dame para quitarme la goma. ¿Qué necesidad tienen ellos en el cuerpo? Estoy hablando del alcoholismo, pero cuando son drogas más fuertes, hermano. ¿Pero por qué? Porque ellos tuvieron una sensación en la glándula pineal que se les afectó y necesitan ahora más y más consumo para volver a obtener esa sensación que tuvieron en su cerebro. Pero no hay nada que la sangre de Cristo no pueda romper. Entonces, hermano, alimenta eso. ¿Paro o sigo? Dígale, hermano. Yo digo que sigo. Dice,
Porque el Señor, oiga, los ancestros enemigos del propósito de Dios, porque el Señor usó como instrumento ¿por qué el Señor usó como instrumento de sangre, de redención sangre? ¿Por qué no usó otro instrumento? Oiga, yo la pregunta que les he hecho. La sangre de Cristo nos dio salvación, pero nuestra genética no nos hace vivir en una vida de abundancia. La batalla que ganemos nos va a llevar a la mutación de nuestros genes. Qué precioso, hermano. Por eso le digo a usted joven que está aquí, usted hoy puede renunciar y decir: Señor, yo renuncio toda herencia que a mis padres, yo declaro que en mí hay una nueva genética, y el día que yo tenga mis hijos van a nacer con una nueva herencia, en una nueva dimensión espiritual. Ya me están haciendo señas de que pare, pero yo voy a seguir. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito, oiga, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, yo puse aquí, le dije a mi hijo que me pusiera aquí visito, porque esa palabra visito es la palabra pecado. ¿Qué quiere decir? Pecado, perdón. ¿Sabe qué quiere decir? Porque yo soy el Señor que inspecciona. ¿Usted sabe qué es inspeccionar? Cuando a usted lo ponen de jefe en alguna área, usted tiene que llegar a inspeccionar, ¿verdad, hermana? Usted va a inspeccionar empresas, ¿verdad? La hermana va a inspeccionar empresas y va a ver que toda la documentación esté en regla y esté en orden, ¿verdad, hermana? Y que esté todo nítido. Eso es inspeccionar. Usted manda a hacer a su hijo un trabajo y usted después va: ¿cómo lo hiciste? Ah, bien, te felicito. Y si no lo hicieron bien, les cae. Entonces el Señor dice aquí que visito, o sea, que dice que inspecciono la maldad, oiga, de los padres. Qué tremendo, ¿eh? Yo soy Dios que inspecciona la maldad. Oiga, que inspecciona, que va y supervisa. Oiga, el mismo Dios supervisa la maldad de los padres, hermano. Qué tremendo. Dios cada tercera y cuarta generación nos visita. Este pasaje nos habla que en cada 4 generaciones hay una maldición que se modifica al pasar a la siguiente, es decir, que en cada 4 generaciones se modificarán y activarán, se muta y cambia para potencializar lo que suma a las otras 4 generaciones. Entonces, hermano, oiga esto, cuando dice aquí hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿qué quiere decir? Que el Señor visita esas generaciones y da, hermano, oportunidad en la cuarta generación de cambiar. Qué precioso. Mire esto. Primeras 4 generaciones. Mire este ejemplo que está aquí. Primeras 4 generaciones, vicios. Oiga, al pasar a la siguiente se modifica en 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Da un total de 14 personas. Oiga. Segunda generación, divorcios. Oiga. Entonces ahora ya no viene cargando la primera generación vicios, sino ahora carga vicios y divorcios. Oiga. La segunda generación son 4 generaciones que dice divorcios, más lo que se sumó, es decir, vicios y divorcios, son 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, 14 generaciones. Cuarta generación, oiga, enfermedades, como resultado de la modificación y la suma de los males de las generaciones anteriores, que eran vicios y divorcios, ahora es vicios, divorcios y enfermedades. O sea, se va sumando al número 14, pero cuando llega al número 15, aleluya. Porque usted y yo somos resultado. Espérate, mijo, voy a terminar. 8 bisabuelos, 4 abuelos, van 12. 2 padres, 14. Y yo soy el número 15. Entonces, cuando Dios da la oportunidad que yo, en el número 15, puedo cambiar mi genética. Puedo cambiar. Entonces Dios te da a ti la oportunidad, porque ¿sabe qué? Todos somos número 15.
decir que en cada 4 generaciones se modificarán y se activarán males de las 4 generaciones anteriores y se va sumando a las 4 generaciones siguientes. Nosotros en genética somos el número 15. Somos la suma de 42 personas. Esto se llama epigenética. Por eso era lo que yo explicaba, que cuando ya es muchas generaciones se llama epigenética, de lo que nosotros recibimos, hermano. Entonces, perdón, hermano, yo me estoy extendiendo, pero yo quiero terminar porque mañana me interesa, hermano, hablarle a usted acerca de la protección en el pacto que hay. Entonces yo le estoy dando esto como entrada para que usted entienda, hermano, de la protección que Dios quiere hacer en la Santa Cena cuando usted la toma, hermano, para librarlo de todo esto. Pero Dios te da a ti la oportunidad de cambiar tus generaciones siguientes. Voy a ir terminando. Este es un ejemplo de epigenética, oiga, donde venimos de 2 padres, 4 abuelos, oiga, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, oiga, 128 exabuelos, 256 hectabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos, 8192 dodecabuelos y 16384 no le han puesto nombre en la antropología. Entonces mire que usted viene de 16.384 personas para que usted naciera. Entonces mire todo el cúmulo de personas que pusieron su sangre y que usted viene arrastrando esa genética. Oiga, de todo lo que viene arrastrando usted esa genética, hermano, y que vengo yo. Entonces por eso es que el tema era la batalla de la sangre de Cristo contra las sangres, todas las contaminaciones. Usted no sabe que si en esos 1024 de mis abuelos hubo alguien que practicó brujería y que eso viene de generación en generación y la persona no sabe. ¿Por qué? Porque quizás nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos no tenían el conocimiento de esto, pero hoy usted y yo lo tenemos para romper todo lazo ancestral. Entonces, hoy sí te voy a pedir, papito, que me ayudes. La batalla que ganemos nos llevará a la mutación divina de los genes si logramos ser libres de la influencia genética negativa, usando bien el poder de la sangre. La consecuencia será que millares de nuestras generaciones serán bendecidas hoy. Entonces, así como hay del lado negativo la influencia negativa, así también hay del lado de Cristo Jesús una bendición para poderte a ti transformar. Te voy a pedir que pases con los elementos. El objetivo, hermano, de esto es bendecirte. El objetivo de esto es cambiarte genéticamente tu información que tú tienes. Esa información que te heredaron. Pero ahora lo vas a hacer con un conocimiento. Ahora lo vas a hacer porque ya sabes de dónde procedes, de cuánta gente se necesitó para que tú nacieras. Y que quizá tal vez le dijiste o tal vez te dijeron tus padres que naciste por causa de un accidente. No hay accidentes en el Señor, hermano. No podemos decirle y ministrarle eso a nuestros hijos. Y decirle, yo no te quería tener si te veniste, pero yo no te quería tener. No le administre rechazo. No le administremos eso, hermano.
Pasa, mamá, por favor. Entonces, hermano, para eso apareció la sangre de Jesucristo, para restaurarnos, para bendecirnos. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia, ¿ves?, a millares de los que me aman. Entonces, una de las condiciones es, para hacerte misericordia, que ese amor esté el Señor en ti, que esa misericordia esté en tu vida, hermano. Tus hijos son una bendición. Tus hijos son una bendición. Tus hijos son la herencia del Señor, hermano. Tú eres una bendición. Yo he declarado que mis hijos son una bendición de parte de Dios, hermano. Y cada uno de ellos llegó con un tiempo y una palabra específica a mi vida, a nuestro hogar. Y yo sé que los tuyos también son una bendición. Y tú, joven que estás aquí, puedes decirle al Señor: Señor, bendice mis generaciones. Yo todavía no tengo hijos, pero yo quiero que tú desde ya, Señor, tú ya los conoces. Así como Dios bendijo a la herencia que iba a poner en Jacob, en Abraham, sin haber nacido aún Jacob ni Isaac, y ya estaba la bendición. Pero también recordemos que Noé bendijo a Canaán sin siquiera haber salido del vientre, que también maldijo a Canaán, porque así como Dios quiere bendecir generaciones, también Satanás quiere maldecir generaciones. Pero el Dios que tú tienes es un Dios generacional. Hoy, Padre, en tu nombre poderoso, Señor, rompemos todo lazo ancestral, Señor. Todo lo que el enemigo quiso poner en nuestra vida, Señor. Todo, Padre Santo, toda genética dañina, toda genética, en el nombre de Jesús es quitada, es rota. Todo lazo con los ancestros, Señor, con las generaciones pasadas, Señor, que no te amaban a ti, Señor, que quizás eran practicantes del ocultismo, que quizás eran lejos de tu presencia, Señor, estaban sus corazones, Señor. Pero también, Señor, de aquellos ancestros que amaron tu nombre, que te alababan, que te bendecían, Señor, y que pudieron transformar, Señor, la maldición por bendición, Señor. Hoy en tu nombre poderoso, Señor, levantamos en alto este pan, Señor, declarando a las potestades, Señor, que cuando entra a nuestro cuerpo, es también tu cuerpo, Señor, que va a transformar nuestra vida. En tu nombre poderoso, Padre Santo, que este pan, Señor, que hoy vamos a comer, Señor, sea tu cuerpo por nosotros, Señor, y que nos dé novedad de vida, Señor, que representa muerte, pero muerte a nuestro yo, muerte a nuestros deseos carnales, a nuestras pasiones, Señor, que podamos realmente entender el privilegio que es tomar la Santa Cena dignamente, Señor. Y de eso vamos a hablar mañana, Señor. Hoy en tu nombre poderoso levantamos en alto este pan, Señor, ante las potestades, declarando que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Hoy come del pan, hermano.
hoy levantamos en alto esta copa, declarando, Señor, que es tu sangre preciosa, Señor, que entra en nuestro organismo, Señor, y que nos da novedad de vida, Señor, que entra a nosotros, Señor, y es tu sangre preciosa rompiendo toda sangre, Señor, ancestral, toda herencia, Señor, recibida de nuestros padres, toda vana manera de vivir, Señor. Hoy en el nombre de Jesús cortamos incluso toda enfermedad, Señor, psicosomática recibida ancestralmente, Señor, porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder y no ha perdido esa vigencia de poder. Está fresca en la jofaina, la sangre de Cristo que nos muta, que nos cambia, que hace un pacto eterno con nosotros. Y hoy ante las potestades
queremos cambiar, ser diferentes como tú, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Pero sabiendo que nos predestinaste, que nos llamaste, que nos conociste, nos limpiaste, Señor, y que vamos en ese proceso de transformación en nuestra vida. Gracias, Señor, esta noche, Señor. Esta palabra, Señor, quede como un sello en nuestra vida, y este conocimiento también, Señor, porque en ti, Señor, serán benditas nuestras generaciones, Señor. Yo declaro, Padre Santo, el hogar de cada hermano aquí, que sus hijos son una generación bendita de parte de Dios, que son una generación nueva, que han nacido en un nuevo pacto, en un nuevo tiempo. Y en la vida de los jóvenes aquí presentes, Señor, yo bendigo, Señor, yo bendigo, Padre Santo, sus generaciones, Señor. Yo bendigo, Señor, que aún en sus lomos están de estos varones jóvenes de esta casa, y en esos úteros, Señor, benditos. Señor, yo sé, Señor, que ahí, Padre Santo, estás depositando tu presencia, Señor, y que en ellos hay una nueva generación, Señor, que su ADN es cambiado y limpio, Señor, para que el día, Señor, que ellos puedan, Señor, también tener la oportunidad de ser padres, sus hijos, Señor, sean benditos como lo dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a su amado. Aleluya. Y también sus hermanos los despide. ¿Lo despido yo? Vale. Amén. Voy a despedir yo. Mientras nos despedimos, hermano, mañana nos vemos a las 4:30, hermano.